Jóvenes, continuamos la unidad 1, estamos en la clase 2 y esta semana vamos a estudiar la importancia de la farmacología y las ramas de esta ciencia. La farmacología es una disciplina altamente reconocida a nivel mundial, ya que es la encargada de realizar el estudio de cómo los medicamentos que consumimos cuando estamos enfermos actúan en los sistemas biológicos y químicos de nuestro cuerpo o del cuerpo del animal. Y en el sentido opuesto, cómo nuestro cuerpo reacciona ante la presencia de sustancias químicas externas, como lo son precisamente los fármacos. La farmacología es y seguirá siendo una de las más relevantes ciencias biomédicas básicas, ocupando un lugar muy importante y constituyendo un pilar esencial para la correcta utilización terapéutica de los fármacos. Es la ciencia que prepara, administra, detecta efectos secundarios, educa a la población sobre el consumo racional de los fármacos e informa a los pacientes sobre los principales aspectos del medicamento que se deben conocer teniendo una responsabilidad legal, pero sobre todo ética en el conocimiento de las acciones, indicaciones y contraindicaciones de estas sustancias, por lo que el conocimiento de la farmacología dentro de la producción animal es fundamental para lograr una atención médica de calidad. Resulta insuficiente realizar el diagnóstico y elegir la terapéutica adecuada. Es cierto que son los primeros aspectos a tomar en cuenta para la cura, alivio y profilaxis de una enfermedad, pero si luego no se administra el medicamento de la manera adecuada, todo el camino recorrido se vería afectado. El profesional veterinario juega un papel importante si toma en consideración aspectos farmacológicos que se encuentran estrechamente vinculados a la producción. Existen varias ramas o divisiones de la farmacología que utilizan principios básicos de esta, pero de formas diferentes. La farmacología se puede dividir en función del órgano del cuerpo que se está estudiando. De esta perspectiva, sus ramas incluyen la neurofarmacología, la farmacología endocrina, a la farmacología cardiovascular, entre otras muchas categorías. Además de dividir el campo de la farmacología sobre la base del sistema de los órganos diana o a dónde va destinado el tratamiento o dónde actúan los medicamentos, la farmacología también se puede dividir en subdisciplinas. Estas subdisciplinas incluyen la farmacología clínica, la molecular y la del comportamiento. La farmacología molecular estudia la interacción de los fármacos a nivel celular. Esto incluye estudios sobre la interacción de fármacos con receptores de proteína expresados en la superficie de la célula. La farmacología clínica, que es el campo de la farmacología que se centra en el uso terapéutico de los medicamentos, las interacciones de los fármacos con otros en el cuerpo y la naturaleza de las reacciones adversas y su administración. La farmacología del comportamiento es aquella que se encarga de estudiar el efecto de los medicamentos sobre la conducta humana, es la base de la disciplina de la farmacología del comportamiento. La neurofarmacología incluye el estudio de los efectos en el cerebro y el resto del sistema nervioso de medicamentos de abuso como la heroína, pero también otros tipos de fármacos, por ejemplo, los que se utilizan para tratar trastornos ocurridos en el sistema nervioso como una enfermedad común que es el Parkinson. La farmacología cardiovascular, que se centra en estudiar medicamentos que pueden alterar el funcionamiento del corazón y del sistema circulatorio o vascular de manera general. La farmacología endocrina, que se focaliza en el análisis de la interacción de los medicamentos con varias hormonas o síntesis hormonales, como el caso de las píldoras anticonceptivas o cualquier dispositivo de este tipo. De sus ramas más importantes vamos a conocer a rasgos generales algunas de ellas. La farmacodinamia es el estudio de los efectos de un fármaco en el organismo. Esto incluye el análisis de su mecanismo de acción y la proporción entre la dosis y sus efectos bioquímicos y fisiológicos. El término farmacología está ampliamente ligado con lo que es la farmacodinamia y esta tiene su origen en dos palabras de origen griego, fármacon, que proviene de fármaco droga, y dinamis, que significa fuerza.
Para entender el objeto de estudio de la farmacodinámica, es esencial conocer el concepto de receptor o diana. Es la estructura celular con la que se va a interactuar el fármaco de forma selectiva para que éste pueda cumplir su función en el organismo. La farmacodinámica estudia tanto la acción como el efecto de los fármacos para poder crear medicamentos más eficaces o dosis más seguras con un menor límite o porcentaje de incidencia de efectos secundarios. La acción farmacológica son los cambios o modificaciones que produce el fármaco en el organismo en niveles submoleculares, moleculares, celulares o bioquímicos. Un ejemplo de lo que es acción farmacológica son los cambios en las funciones termorreguladoras que producen los medicamentos diseñados para combatir la fiebre, conocidos como antipiréticos. Por su parte, el efecto farmacológico son los efectos visibles de la acción farmacológica. Un ejemplo de efecto farmacológico, refiriéndose al mismo ejemplo anterior, vendría siendo el medicamento para la fiebre que nosotros le damos a un animal o a un humano, sería la disminución de la temperatura corporal. Ese sería el efecto. La farmacocinética, que es otra de las ciencias que forman parte muy importante de lo que es la farmacología, que a veces se define como los efectos del organismo sobre el fármaco, se refiere al movimiento de los medicamentos hacia el interior o a través del organismo y hacia el exterior de este, es decir, el curso temporal de su absorción, biodisponibilidad, distribución, metabolismo y excreción. La farmacocinética de un fármaco depende de sus propiedades físicas y de factores relacionados con el paciente y de sus propiedades químicas. Algunos de estos últimos, tales como la función renal, dotación genética, sexo, edad, pueden utilizarse para predecir los parámetros farmacocinéticos en ciertas poblaciones. Otros factores están relacionados con la fisiología individual. Los efectos de algunos factores individuales, como por ejemplo insuficiencia renal, obesidad, insuficiencia hepática, deshidratación, pueden predecirse razonablemente, pero otros factores son de naturaleza idiosincrática y sus efectos son por tanto impredecibles. Debido a las diferencias interindividuales, la administración de fármacos debe adaptarse a las necesidades de cada paciente, tradicionalmente ajustando la dosis de manera empírica hasta que se consigan los objetivos terapéuticos. Con frecuencia este enfoque es inadecuado porque puede retrasar la respuesta óptima a dar lugar a efectos adversos. El conocimiento de los principios de la farmacocinética permite a los médicos ajustar las dosis de manera más exacta y rápida. La aplicación de los principios farmacocinéticos para individualizar la farmacoterapia se denomina la monitorización terapéutica de los fármacos. La terapéutica farmacológica es la rama de la farmacología que estudia la aplicación de los fármacos en la curación y o prevención de las enfermedades. Es el tratamiento con cualquier sustancia, diferente de los alimentos, que se usa para prevenir, diagnosticar, tratar o aliviar los síntomas de una enfermedad o un estado anormal. También se llama farmacoterapia, terapia medicamentosa, tratamiento con medicamentos y tratamiento farmacológico. Y finalmente, la toxicología, que puede ser definida como la ciencia que se ocupa de los efectos adversos de la salud causados por agentes químicos, físicos o biológicos en los organismos vivientes. Desde tiempos muy remotos se conoce que es la dosis lo que diferencia un veneno de un remedio. Hoy sabemos que otros fármacos como etapa de vida, edad, nutrición, enfermedades y exposiciones a los químicos, entre otros factores, también deben ser considerados. La toxicología puede ser definida como la ciencia que se ocupa de los efectos adversos a la salud causados por agentes químicos, físicos o biológicos en los organismos vivientes. Los efectos adversos pueden variar desde muerte, cáncer, incluso enfermedades, hasta daños sutiles en el sistema nervioso, que pueden resultar en la disminución de la inteligencia inclusive.
El cambio de paradigma en la toxicología implica en una transición de una ciencia in vivo para estudiar parámetros como dosis letal para mitad de la población de animales en condiciones experimentales del laboratorio, para una ciencia in vitro en la cual se estudian los eventos y procesos clave de la molécula diana o del órgano a donde va dirigido un tratamiento, respuestas celulares, hasta los efectos a la salud humana y del medio ambiente.